Y nosotros vamos a meditar en esta tarde en varios textos de las Escrituras. Ahora dentro de un rato les diré cuál, pero antes les quiero hablar del título de este sermón. Se llama Huellas Imborrables. Y yo creo que es la primera vez en la vida que en vez de empezar con un texto bíblico voy a empezar con una cita que nuestro hermano Ferran colgó a principio de esta semana en el WhatsApp de la iglesia. ¿Te acuerdas, Ferran? La cita decía: la vida no cuenta los pasos que has dado, sino las huellas que has dejado. La vida no cuenta los pasos que has dado, sino las huellas que has dejado. Y cuando yo leí esto que colgó ahí en el WhatsApp, me hizo mucho que pensar y me hizo mucho bien a mi vida. Sobre todo me hizo desarrollar lo que yo les quiero compartir en esta tarde. Así que, ¿por qué no oramos un momentito? Y rendimos esta palabra a la presencia de Dios. Señor, qué importante es tu palabra. Tu misma palabra es una huella imborrable en nuestra alma cuando la leemos y la ponemos por obra. Señor, que tu palabra haga huella en nuestros corazones cada día, en el nombre de Jesús. Amén. En otras palabras, en la vida lo más importante no es la cantidad de cosas que puedas realizar, no son los éxitos que puedas cosechar a lo largo de una trayectoria, sino que realmente la mejor herencia que tú puedes dejar no es la económica, sino son las huellas imborrables que otros luego puedan seguir. Creo que una de las cosas más tristes de la vida de una persona es que una vez que se muera, nadie vuelva a saber nada de ella, haya sido como una espiga que se la lleva al viento, una hoja que se la lleva al viento, pasó tan inadvertido y desapercibido que nadie más se volvió a acordar de él. O peor todavía, si se acordaron, fueron para blasfemarlo, para insultarlo por la mala huella que dejó en la vida. Yo busqué lo que significa la palabra huella en el diccionario y las dos definiciones más apropiadas eran: huella es una señal que deja el pie de un hombre o del animal en la tierra por donde pasa. Y otra definición era: la huella es un rastro, una señal, un vestigio que deja alguien o algo por donde ha pasado. Y me gustaría que antes de continuar, por un minuto o dos, pudieras reflexionar por un momento y pensar qué personas a lo largo de tu vida han dejado algún tipo de huella profunda, una huella imborrable para bien. Cierra tus ojos por un momento, por favor. Me gustaría que por unos segundos pudiéramos pedirle al Señor: Señor, ¿qué personas han dejado una huella profunda en mi alma? Porque todos hemos sido impactados por una o por varias personas. Pero ¿qué personas han dejado una huella imborrable en tu corazón? ¿Qué personas han impactado en tu vida? Medítalo por un momento. Y ahí donde estás, me gustaría invitarte a que le puedas dar gracias a Dios por esas personas que han sido huella en tu vida. ¿Lo harías conmigo? ¿Le darías gracias a Dios? Vamos a hablar todos juntos. Padre, yo quiero darte gracias. Gracias por los hombres y mujeres que tú has puesto a lo largo de mi vida delante de mí,
que han producido una huella profunda en lo más íntimo de mi corazón, en mi alma, aquellos hombres y mujeres que tú has puesto en mi camino para enseñarme, para ayudarme, para encaminarme en tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, gracias, gracias. Muchas gracias, Señor, porque si yo estoy hoy aquí, ha sido por esas personas que tú intencionalmente has puesto en nuestro caminar. Si estamos hoy aquí es porque tú has puesto a lo largo de nuestras vidas un padre o una madre o un amigo o un hermano, alguien que tú usaste para hacer impacto en lo más profundo de nuestro ser y que nosotros anhelamos y deseamos usarlos como ejemplo, tenerlos como ejemplo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tantas y tantas personas a lo largo de nuestra vida que tú usas para encaminarnos en tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Seguro que si te paras a pensar por un poquito de más tiempo, es posible que te acuerdes también de alguna que otra que no dejó un buen sinsabor en tu vida, pero es posible que tú recuerdes varias personas, desde amigos hasta hermanos, pastores o ancianos o líderes, personas que Dios usó y que de alguna manera imprimió en tu alma, en tu corazón, un deseo de querer ser como esa persona cuando alcanzaras, cuando fueras mayor, cuando pasaras por etapas. Señor, yo cuando pase por aquí me gustaría reaccionar como fulanito. Yo cuando si tú me permites tener esta experiencia, a mí me gustaría ser como el hermano tal que conocí y pasó por ahí y te sigue adorando. Y la palabra de Dios tiene muchas personas que han dejado huella, pero a lo largo de toda la historia. Personas que Dios ha usado de alguna manera y que aún hoy en día cuando tú lees sus palabras son una huella profunda dentro de tu ser. Y yo quiero al menos hablar de 3 personas y de 4 cualidades. Y obviamente la persona de Jesús está ahí. Pero quiero hablar acerca de la persona de Abraham porque él es un ejemplo de fe. Quiero hablar de la persona de Pablo porque él es un ejemplo de integridad. Y quiero hablar de la persona de Jesús. Y cuando hablamos de Jesús podríamos decir que todas las cosas, todas las buenas actitudes, todas las buenas huellas estarían en él. Pero yo hoy solamente quiero hablar de 2: del servicio y del sacrificio, o del servicio y del sufrimiento. Vamos a ver el primero que está en Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12. Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12. Vamos a ver la huella de Abraham. La huella de Abraham. Y dice así la palabra del Señor. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Yo puse aquí en mayúscula las pisadas de la fe. A lo largo de toda la historia, desde el día de Abraham hasta el día de hoy, la bendición de Abraham todavía nos alcanza a nosotros. Porque hay una promesa que Dios le da a su pueblo en Génesis capítulo 12. En ti, una promesa para Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Hay una bendición que Abraham la obtuvo por medio de creerle a Dios por encima de todas las cosas. Mira, la palabra fe es la palabra que más se ha visto en este texto. 3 veces aparece la palabra fe. Y si hay algo que tú y yo podemos imitar
de Abraham es la fe que tuvo. Yo cuando haces así un estudio acerca de Abraham, ves que Abraham no fue ningún santo, fue un hombre normal y corriente, al cual Dios se le reveló que cometió muchos errores en su vida y que pagó por los errores que hizo, como todo el mundo paga cuando comete errores y te sale un poco del marco de la voluntad de Dios. Pero como se trató de creerle a Dios en la promesa que Dios le ha dado, ahí nadie le gana, porque ahí no dudó, ahí no cuestionó la voz de Dios. Es más, uno de los errores más grandes que él tuvo a la hora de tener un hijo con la esclava fue precisamente porque le creyó a Dios y sabía que Dios no le iba a dejar sin un hijo. Malentendió la promesa, porque Dios no le dijo que la promesa no iba a ser con la esclava, sino con la libre. Así que él tenía tanta ganas de la promesa que se adelantó, pero porque le creía a Dios. Le creía a Dios. Y la Escritura lo llama el Padre de todos los creyentes. Así que nosotros podríamos decir que somos hijos de Abraham porque creemos en Jesucristo. Amén. Somos hijos de Abraham. Los judíos lo tenían muy claro. Los judíos le dicen a Jesús: nosotros hijos de Abraham somos. Y si ellos eran hijos de Abraham por la carne, nosotros somos hijos de Abraham por el Espíritu, por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Así que el sello que Dios le da a Abraham por causa de su fe, la señal es la circuncisión. Y Dios le dice a Abraham: mira, tú te tienes que circuncidar porque ese va a ser tu sello en tu carne de la fe que tú has tenido conmigo. Y tu fe va a ser contada por justicia. Y todo el mundo a lo largo de todas las generaciones, hasta el fin de los tiempos, va a hablar de ti como el Padre de todos los creyentes, como el Padre de fe. Tremenda esa historia. Así que la señal es la circuncisión. Ahora, ¿cuál creen ustedes hoy en día que es la señal, el sello que tenemos nosotros los cristianos? ¿Cuál piensan que es el sello? Abraham tuvo que ser circuncidado como señal. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros como señal? ¿Un voluntario? ¿Qué amor? El Espíritu Santo. Más fuerte, que no lo oigo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y que Él nos ha dado por medio del Espíritu, esto hablábamos en el discipulado el miércoles, las arras, el anticipo. Así que lo que hemos recibido del Espíritu Santo como señal es solamente el anticipo de lo que un día nos va a esperar cuando estemos delante de la presencia de Dios. Pero ahí vemos a Abraham, un hombre imperfecto como nosotros, que cometió errores como nosotros, pero que le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y Dios lo nombró el Padre de todos los creyentes. Y el Padre dejó una huella profunda en la historia para que todo aquel, aunque no sea judío, aunque no esté circuncidado, pueda seguir las pisadas de Abraham, las huellas de la fe. En otras palabras, Dios escogió a Abraham para que todo aquel que quiera aprender acerca de la fe mire a Abraham y quiera pisar por donde pisó Abraham. Hermanos, una fe como la de Abraham todavía en nuestra sociedad hoy en día deja huella. Un hombre, una mujer que quiera imitar la fe de Abraham, ya está en el colegio, ya está en la universidad, ya esté en el trabajo, ya esté donde esté, va a dejar una huella imborrable a los que estén al lado. La pregunta es: ¿qué huella tú personalmente o qué huella nosotros estamos dejando en las personas que están a nuestro alrededor cuando hablamos de fe? Y cuando hablo alrededor me refiero a los creyentes de alrededor, sino a los que no tienen la fe. ¿Qué huella le estamos dejando? La segunda huella que vemos en las Escrituras, o una de tantas que vemos en las Escrituras, pero que yo puedo resaltar hoy, es la huella de Pablo, la integridad. Me gustaría que me acompañarais a 2 Corintios capítulo 12,
versículo 18. Porque aquí hay otra huella que el apóstol Pablo habla también. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 18, dice la palabra de Dios: rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Y otra vez vuelve la palabra pisadas, huellas. La integridad. Miren, de todos los apóstoles, el que más énfasis hizo en la fe, en la justificación por la fe, fue precisamente el apóstol Pablo. Por eso él es el que escribe el libro de Romanos, que su fe le fue contada por justicia, cuando está hablando de Abraham, el padre de todos los creyentes. Pero Pablo era consciente de que una fe verdadera y genuina tiene que ir siempre acompañada con una vida de integridad. ¿Están conmigo todavía? Una fe verdadera, para que tenga poder, no es que le acompañen milagros y sanidades. El mayor poder que puede acompañar al Evangelio, a la predicación del Evangelio, es el de una vida que la viva en integridad delante de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? La palabra integridad en hebreo significa tamim, que quiere decir entero, sin defecto y sin tacha. Y en griego es una que hay varias, pero una es holócleros, que significa completo en toda parte, perfectamente sano. Y no me estoy hablando de la sanidad física, me estoy hablando en general de la sanidad espiritual, emocional, la sanidad integral de la persona. Perfectamente o completamente sano. En otras palabras, el apóstol Pablo había entendido que todo el poder de su mensaje no consistía en que él predicara muy bien acerca de la salvación o de la justificación por medio de la fe, sino que realmente en cada momento de su día a día vivía lo que predicaba. Eso tiene más poder muchas veces que las palabras que decimos. Y nosotros los pentecostales, gracias a Dios, Dios usó al movimiento pentecostal como una ola fresca para restaurar los dones espirituales, para permitir al Espíritu Santo visitar otra vez a su pueblo con poder. Pero uno de los pecados más grandes de la iglesia pentecostal es que se dedicó mucho a hablar en lenguas y poco a tener una vida en integridad. Por eso hay tanta gente que se salta la ley, que viola la ley, que hace las cosas que son transgresores de la ley que Dios mismo nos ha puesto para que nosotros vivamos en su margen. Integridad. Por eso Pablo constantemente escribía las cartas a los Corintios, las cartas a los tesalonicenses. Cuando él estaba escribiendo las cartas, es simplemente para corregir a gente que había en la iglesia que estaba cometiendo inmoralidad sexual, o que estaban sin trabajar haciendo el holgazán, o que eran mentirosos compulsivos, o que estaban mezclando el culto al Señor con el culto a los ídolos. Todas las cartas que Pablo escribe a las iglesias es para corregir la falta de integridad en medio de su pueblo. O sea, era algo, en el primer siglo era algo ya que estaba ocurriendo, no porque uno tenía una experiencia y se añadía a la iglesia y era salvo, ya tenía una vida perfecta, no. Luego entraba en ese proceso de santificación, y en ese proceso de santificación había mucha gente que se había acomodado con la experiencia, pero sin querer pagar el precio de vivir en santidad para Dios. ¿Sabes una cosa? Así le va muchas veces a la iglesia, cuando no camina en integridad y en santidad, así le va muchas veces a la iglesia. No puede despegar porque puso demasiado plomo en los pies para irse para el cielo. Yo me pregunto, cuando Cristo venga, ¿tendrá Cristo poder para despegar nuestros pies del cielo, de la tierra, y llevarnos a su presencia? Cuando tú, consciente y voluntariamente, te has puesto kilos y kilos de plomo en tus zapatos para pertenecer aquí. Interesante.
Hace unos días yo estaba viendo un vídeo acerca, una palabra profética acerca de los últimos tiempos, de cómo un meteorito gigante va a venir y va a chocar contra la Tierra. Y en uno duraba 7 minutos, otro 28, 29 minutos, y explicaba paso por paso todo lo que iba a ocurrir, las ciudades que iban a desaparecer, las constantes réplicas de terremotos en todo el mundo, los volcanes en erupción, los tsunamis destruyendo todas las costas de todo el mundo. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo vamos a sobrevivir sin internet? Si le quitas un día a la tarde o el móvil a más de uno y ya se vuelve loco, ¡ah, el mono! ¡Ah! Una semana encerrado ahí pasando el mono. Y la verdad es que cuando te pones a pensar, ¿sabes? Cuando escuché eso, había una tendencia, no, esto no puede ser así. Pero había otra vocecita que decía, y sí. Entonces no digo ni que sea de Dios, ni que no sea de Dios. Es más, uno dijo hasta un mes y un año. Uno dijo que mayo 2016. Prepárense. Tengan comida en la casa. ¿Para qué? Si no va a haber ni casa, todas van a ser destruidas. No sabemos, hermanos. Todo lo que para nosotros hoy es nuestro tesoro, ocurre algo así. Y algo va a ocurrir, porque la Biblia lo dice. En los últimos tiempos algo va a ocurrir. Y ocurre algo así. Y todos nuestros valores, todo lo que para nosotros hoy tiene valor, de la noche a la mañana no sirve para nada. Yo decía a Fede, digo, cuando queramos ir a visitar a Ginás del Valle, tenemos que ir a caballo porque no habrá gasolina, los coches ya no funcionan. No hay luz, así que un par de horas para llegar. Y decía mi hijo, uy, con los semáforos que hay, a caballo tardará mucho. Pero si no hay luz no funcionan los semáforos tampoco. Podemos ir por el monte, no hay que ir por la carretera. No, pero cuando Dios decida que es el tiempo y envíe lo que Él tenga que enviar, y recordemos que la palabra dice que la segunda venida va a ir precedida no por agua, sino por fuego que va a caer del cielo. Cuando venga lo que tenga que venir, ay Señor, si no estamos preparados. Ay Señor, si cuando venga Cristo por su iglesia no hemos vivido en integridad, no hemos desarrollado, no hemos dejado una huella de integridad. Señor, tenga misericordia de nosotros. Pero es más, aquí hay algo muy importante, no solo Pablo, sino que él también se preocupó a la hora de enviar a algunos de sus discípulos. Ponga el texto que estaba antes, por favor, de 2 Corintios. A la hora de enviar a sus discípulos, él no enviaba a cualquier pelagatos, sino que estaba hablando con Tito y con un hermano que él enviaba, y decía, y rogué y envié con el hermano, os engañó a los escritores, no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. O sea que el apóstol Pablo no solamente se encargó de él poner unas huellas o él seguir las huellas de Jesús, sino que se preocupó de que aquellos que él enviaba caminaran en las mismas huellas que él había caminado antes. En otras palabras, que cualquiera que viera la vida de Tito o del hermano que enviaba a Tito no pudiera distinguir si la huella que había dejado era la de Tito, la de Pablo o la de Jesús, porque procedían en un mismo espíritu. Esto me hacía mucho que pensar, ¿no? La meta de Pablo era dejar una huella imborrable, pero no su huella, sino la huella de Jesús. Y la de aquellos que iban detrás de él pudieran también seguir las mismas huellas de Jesús. Y nosotros deberíamos examinarnos otra vez qué tipo de huellas estamos dejando nosotros con nuestra fe y con nuestra integridad. ¿Me siguen todavía? Y por último, y así termino rápido porque les veo tan serio que me intimidan muy casi. Por último, les quiero hablar de la huella de Jesús. Jesús dejó todo tipo de huellas, porque Él es la huella perfecta. Pero al menos en 2 ocasiones, Él dijo, yo soy ejemplo.
síganme. Una está en Juan, capítulo 13, versículo 15. Si me acompañan, por favor. Juan, capítulo 13, versículo 15. Las huellas de Jesús son perfectas, hermanos. Y nosotros debemos imitar cada huella, cada pisada de Jesús. Cada pisada de Jesús. Pero mira, Juan 13:35 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y una de las huellas más significativas que revela su amor y su misericordia y todo lo que Él es el servicio. Es lo que más nos cuesta a nosotros, servir. Muchas veces le digo a una persona: ayúdame con esto, ¿puedes hacer esto? ¿Puedes hacer aquello? No está dispuesto, no está dispuesta. En otras palabras, le está fallando a la huella de Jesús. Totalmente. O está distorsionando la huella de Jesús. Si tú ves una huella de arena y tú no encajas milimétricamente, seguramente la huella la vas a hacer tan grande que la vas a deformar. Y ya no será imborrable. A no ser que tu huella sea idéntica a la que está, será la única manera de no afectar esa huella. Y cuando veo el ejemplo de Jesús, hermanos, piensa por un momento en esto. El Rey inmortal, el Señor de señores, el Todopoderoso, se postra a los pies de los discípulos y les lava los pies. Para mí es algo impensable, es algo increíble que el Creador de los cielos y de la tierra sea capaz de humillarse, de hacerse un simple mortal, el puente, la puerta o el camino, para que nosotros pudiéramos llegar al Padre, sirviéndonos a nosotros. Para mí esto es una locura. Y creo que muchas veces nosotros no lo pensamos. Por eso, cuando tenemos una oportunidad de servir, le fallamos a Jesús y nos escaqueamos. Pero este Jesús, capaz de humillarse hasta lo sumo, hermanos, capaz de despojarse absolutamente de todo, solamente para ser nuestro ejemplo. Porque ejemplo os he dado. ¿Para qué? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué es lo que hace Jesús en este contexto? Muy sencillo: servir a sus discípulos, lavarle los pies, aun aquel que le iba a traicionar. Los discípulos que no entienden, que no tienen discernimiento, que no son maduros, pues obviamente lo único que hacen es pelearse lo que quieren en primer lugar. Pero los que siguen las pisadas de Jesús simplemente sirven. Simplemente sirven. No buscan otra cosa que simplemente servir a Dios. Su mirada simplemente está en Jesús y su meta es simplemente: Señor, quiero seguir tus pisadas. Hermanos, no hay servicio sin sacrificio. ¿Me han oído bien? No hay servicio sin sacrificio. ¿Por qué decimos con tanta facilidad que somos cristianos, que amamos a Jesús, y sin embargo no imitamos su ejemplo? Ejemplos Él nos ha dado. Ejemplo Él nos ha dado. A mí me hace mucha gracia, ¿no?, nuestra mentalidad. Es una mentalidad que yo, Señor, cámbianos esta mentalidad. Somos terribles muchas veces, en general. A lo mejor hemos tenido aquí una obra y hemos necesitado hacer un trabajo y a lo mejor uno dice: voy a hacer un sacrificio, voy a venir una hora. Pero la obra dura a lo mejor una semana. Y los demás días también han tenido esa hora o más y no han sido capaces de sacrificar nada por servir a Jesús.
y quizás el peso ha recaído en un grupo pequeño, mientras que un grupo grande simplemente dice, yo no sirvo. O piensa que ya sirve porque está dando sus diezmos. Mis diezmos son para el Señor, no tiene nada que ver con mi servicio a la iglesia, hermanos. No tiene nada que ver con mi servicio a la iglesia. Y a veces hay tantas cosas por hacer y somos como el mal samaritano que ve la cosa mal hecha y pasa de largo y no la arregla, pudiendo hacerlo, porque no se ha acostumbrado a servirle a Dios. ¿Ustedes me están entendiendo? A veces yo me sigo sorprendiendo con la iglesia, cómo somos capaces de involucrarnos en alguna actividad que nos gusta, ahí estamos todos, pero el servicio comienza cuando no te gusta, cuando es un sacrificio de verdad para Dios. Ahí es el servicio. La segunda huella, si me acompañan ya por último a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 21 al 23, no solamente el Señor habla, bueno, no es el último versículo, hay algunos más. No solamente el Señor habla del servicio, sino que el Señor habla del sufrimiento. ¡Ay! Sufrimiento. ¿Quién quiere sufrir? Dice, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? ¿Dejándonos qué? ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bien, este es un tema muy complicado y aquí podríamos tener horas y horas desarrollando una enseñanza acerca del sufrimiento, y yo voy a hacer algo muy leve, ¿no? Porque aquí siempre surgen muchas preguntas que tendríamos que hacer una reflexión profunda, ¿no? Señor, ¿por qué sufrimos? Señor, ¿por qué el Padre no nos ha librado del sufrimiento? ¿Acaso hay algo bueno en el sufrir y en el dolor? Y curiosamente, el encabezado de este texto, del 12 al 25, el encabezado pone vivir como siervos de Dios. Vivir como siervos de Dios. O sea, como está diciendo, ¿qué significa? ¿Que vivir como siervo de Dios implica que tengo que sufrir? Sí. Sí, hermanos. Miren cómo comienza el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Cómo? ¿Que hemos sido llamados a sufrir? Sí, hermano. Pero si a mí lo que me gusta es la doctrina de este grupo que se llama Pare de Sufrir. Pero si yo lo que quiero es una iglesia donde se hable de riqueza y de prosperidad y de bendición, ya. Pero ese no es el verdadero evangelio. Esa es una parte del evangelio. Y a veces en el evangelio Dios te para el sufrimiento, pero otras veces en el evangelio Dios te añade sufrimiento. Y a veces en el evangelio Dios te aparta de la tribulación, y a veces Dios en el evangelio te inserta en medio de la tribulación. Dios con cada uno, con cada iglesia tiene un trato diferente. Es más, yo la semana pasada estaba en San Celoni y prediqué acerca de las iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias de Apocalipsis, y hablaba acerca de las 5 iglesias a las cuales Dios le da el tirón de oreja. La iglesia que todo lo hace bien, pero dice que va a sufrir, lo van a meter en la cárcel y posiblemente lo van a matar. Y la iglesia que le da victoria tras victoria, gloria en gloria, que aún sus enemigos se van a postrar delante de sus pies. Y yo catalogaba los tres tipos de iglesias, ¿no? Las iglesias que tienen cosas pendientes con Dios, las iglesias que lo hacen bien y sufren, y las iglesias que lo hacen bien y tienen un tiempo de gozo. Y el otro día, meditando acerca de esta palabra, el Señor me habló a mi corazón y me dijo, mira, cada iglesia pasa por los 3 periodos. Cada iglesia tiene un tiempo donde sufre persecución, sufre tribulación, y el Señor no te libra, te permite pasar por ahí.
Toda iglesia pasa por un tiempo donde parece que todo va de gloria en gloria, de victoria en victoria, las cosas van bien. Pero toda iglesia pasa también por una etapa donde Dios te dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primera. Arrepiéntate pues de lo que has caído y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti y quitaré el candelero de tu lugar. Si todos pasamos por diferentes etapas, pero sin duda una etapa por la que Dios intencionalmente quiere que tú y yo pasemos es por la etapa, el periodo de sufrimiento. Y uno dice: sí, pero ¿qué ejemplo nos da Jesús? Pues mira, muy sencillo. Cristo padeció por nosotros para darnos ejemplo. Uno siempre quiere estar en la gloria, quiere estar en la presencia de Dios, quiere disfrutar de las bendiciones, del gozo, pero déjame decirte que si tú quieres la gloria, el gozo y la presencia de Dios, eso tiene un precio. Mira, acompáñenme por un momento, Romanos capítulo 8, versículo 17, ahí habla del precio. Romanos capítulo 8, versículo 17, dice: y si hijos, también herederos. Y uno dice: herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Wow! Cristo y yo vamos a recibir la misma herencia porque somos coherederos. Es como si yo tuviera un hermano y tanto mi hermano y yo fuéramos a recibir la misma herencia porque nos correspondería lo mismo, seríamos coherederos. Y yo con Cristo voy a recibir la herencia del Padre. Claro que sí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Tú quieres la gloria? Padece juntamente con Cristo. No hay otro camino. No hay otro camino. Que no te cuentes más milongas ni te engañes nadie con falsa doctrina, que el camino de la cruz siempre, siempre, siempre involucra sufrimiento. ¿Estás conmigo? Que los veo muy tristes. ¿Quieren que predique prosperidad? Yo predico prosperidad. ¿Quieres herencia? ¿Quieres gloria? Hay que padecer juntamente con Él. Segunda de Timoteo 3:12, ya me queda poquito, para los que ya estén nerviosos. Segunda de Timoteo 3:12 dice: wow, y también todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, en integridad, en santidad, en Cristo Jesús, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Padecerán persecución, hermanos. Esto nos enseña la palabra de Dios. Y no dice algunos, dice todos. Por eso el apóstol Pedro dice: no os sorprendáis de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña. ¿Por qué? Porque él ya daba por hecho de que todo aquel que quiera servir al Señor va a tener una dosis de padecimientos. Una dosis de padecimientos. ¿Y sabes qué? Jesús vino para darnos vida eterna, pero no nos libró de los padecimientos. Jesús vino para librarnos de la condenación eterna, pero no nos libró de los padecimientos temporales. Cristo Jesús vino a darnos ejemplo incluso de cómo se tenía que sufrir. Porque nosotros ante el sufrimiento lo primero que decimos: Señor, aparta de mí esta copa, pero nunca decimos: pero no sea como yo quiero, hágase tu voluntad. ¿Verdad que esto no lo oramos con mucha frecuencia? Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo yo que pasar por aquí? Señor, qué desgraciado soy. Mentira, nosotros no somos desgraciados, tenemos la gracia de Dios sobre nosotros. Pero en ese momento nos sentimos miserables, como que una oscuridad embarga todo nuestro ser. Y no es simplemente que parte del paquete de la salvación. La gloria viene después del padecimiento. La gloria viene después de padecer juntamente con Cristo. Y si tú no quieres padecer juntamente con Cristo, está bien, pero nunca verás la gloria de Dios. Está en el mismo paquete, ¿no? Por eso decía el versículo 23 del capítulo 1 de Pedro, capítulo 2, me encanta este versículo porque dice: cuando le maldecían, no respondía con maldición. Igual que nosotros, ¿verdad? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
¿Y sabes cuál es la diferencia más grande que hay entre Jesús y nosotros? Que muchas veces tú y yo vemos muchas injusticias y no tenemos poder para amenazar, a no ser que seamos una bocaza y amenacemos al aire. Tú y yo no tenemos poder para cambiar ninguna situación. Tú ves una injusticia y tú dices, si yo fuera Jesús, ¡ay, qué galleta le daba! Esto, Señor, si yo fuera Dios, esto yo lo cambiaba. A todos estos yo los mandaba a Hawái de vacaciones. Pero no tenemos el poder para cambiar las cosas. Pero Jesús sí. Jesús tenía todo el poder para cambiar cualquier situación. Y no amenazaba. Mira, nosotros somos tan arrogantes muchas veces que alguien nos mira mal ya le estamos amenazando con la mirada. O alguien te toca, no me toque. A mí no me mire así y no saca pecho así de fuerte. Y tenemos facilidad para amenazar sin tener poder. Y ¿sabes una cosa? ¿Sabes lo que de verdad es difícil? Tener todo el poder y no usarlo. Eso es humildad de verdad. El que tiene todo el poder y no lo usa y no amenaza, sino que sujeta todo ese poder debajo de los pies del Padre, eso es humildad. Eso fue lo que nos enseñó, Jesús. Él padeció, todo lo que Él padeció fue injusto. Él no padeció nada que fuera justo, ni los latigazos, ni las bofetadas, ni los clavos, ni la corona de espinas, ni las críticas que le hicieron, ni los desprecios, ni los escupitajos. Él no mereció nada de eso. Y Él podía haber hecho así a los Sansón y romper todas las cadenas y decir, ahora os voy a fulminar a todos. Pero Él se encomendó al Padre. Nos dio ejemplo de cómo tenemos que sufrir y cómo tenemos que responder aun en medio de las injusticias. ¿Me siguen? ¿Cómo responder en medio de las injusticias? Y por último, Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Si me acompañas, Samuel, por favor. El mismo Hijo de Dios. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿sabe cómo fue perfeccionado Jesús? Por medio de los padecimientos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, déjame decirte que el sufrimiento nos perfecciona. La debilidad, la supuesta debilidad, nos hace fuertes en Jesús. Por eso le había dicho, por medio del apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque Dios se perfecciona a través de nuestra debilidad. Dios se perfecciona cuando sabemos sufrir encomendando nuestras vidas a nuestro Padre Celestial. Seguramente cuando sufrimos no entendemos nada, no sabemos por qué. Pero estas son las huellas de Jesús. Me gustaría invitarte a que te pusieras en pie por un momento. Me gustaría invitarte a que pudieras cerrar tus ojos. Huellas imborrables. ¿Qué tipo de huellas nosotros estamos siguiendo en este tiempo? Tenemos las huellas de Abraham a través de la fe. Tenemos las huellas de Pablo que nos enseñó integridad. Cierra tus ojos por un momento. Las huellas de Jesús nos enseñó a través del servicio y del sufrimiento. ¿Qué tipo de huella tú estás siguiendo? Pero lo que más me preocupa en este tiempo es qué tipo de huellas nosotros estamos imprimiendo en las vidas de otros. ¿Qué tipo de huellas estamos
dejando. Igual que Dios usó a otros para dejar una huella profunda en nuestras vidas, también Dios quiere usarnos a nosotros para que podamos dejar huellas imborrables en los corazones de otros. En los corazones de otros. Yo quisiera terminar con la frase con la que comencé. La vida no cuenta los pasos que has dado, sino las huellas que has dejado. Vamos a orar un momentito. Mi oración que el Espíritu Santo en esta noche provoque una huella profunda en tu corazón. Te haga ver qué estás haciendo con tu vida. Te haga entender qué tipo de huella tú estás dejando, ya seas adulto o seas un jovencito o una jovencita, qué tipo de huellas estás dejando en otros. Cuando trabajas, cuando estás con los vecinos, con los amigos, ¿qué huella dejas? ¿Dejas una huella que nadie pueda borrar? ¿O dejas una huella pasajera que un poco de viento lo disipa y lo deshace todo? Señor, yo quiero ser de aquellos que puedan poner mi pie en tu pie y que la gente no pueda distinguirlo. Y que cuando la gente vea mi huella, vea tu huella, no la mía. Yo quiero ser, Señor, un hombre que cuando tú decidas llevarme contigo haya podido dejar una huella en la generación que va atrás de mí. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado un espacio, un lugar donde dejar una huella. En la familia, en los amigos, en el trabajo. Todos tenemos una responsabilidad de dejar una buena huella en los corazones de otros. Padre, Dios nos ha llamado a dejar huellas imborrables en los corazones de nuestros hijos. Quizás es tiempo de acercarnos a nuestros hijos y a lo mejor pedirles perdón por la mala huella que les estamos dejando y empezar a imprimirle una huella poderosa que aun cuando nosotros no estemos, esa huella, la huella de la palabra de Dios, pueda encaminar sus vidas hacia la vida eterna. Señor, yo no quiero ser alguien que pasa inadvertido sin haber dejado un legado, el de haber predicado tu palabra, el de haber enseñado lo correcto delante de ti y de haber ayudado a muchos a poder encontrarte. Pon personas a nuestro alrededor, Señor, en quienes podamos dejar huellas profundas, huellas imborrables, huellas que el diablo no pueda distorsionar ni quitar, porque tengan el sello de tu Espíritu Santo, porque estén grabadas con el fuego que viene del cielo. Haznos ser, Señor, una iglesia en esta comunidad, en este pueblo, en el pueblo de Ginás, en La Garriga y a todo lugar donde vayamos. Permítenos, Señor, dejar en estos lugares una huella imborrable, Señor. Una huella que manifieste el poder de tu presencia. Oh Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice: amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Le quiero pedir ahora a los jovencitos que estuvieron ayer sirviendo que puedan pasar y vamos a tener una pequeña charla. A los demás, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Lucha en tu vida por dejar una huella imborrable de las personas que Dios pone a tu lado. Tómate este propósito delante de Dios, como un propósito divino. Señor, yo quiero dejar huella en otros.
Dios les bendiga.